La historia está repleta de líderes cuyas vidas superan cualquier ficción. Figuras que con su poder y personalidad moldearon el mundo. Pero, ¿te has detenido a pensar qué tan extrañas podrían ser las decisiones de quienes lo tenían todo? Te aseguro que la realidad es mucho más alucinante de lo que imaginas. Y para prueba, espera descubrir de qué material extraterrestre estaba hecha el arma personal de un famoso faraón. 6. La guerra que duró menos que un almuerzo. Imagina una declaración de guerra, la movilización, el combate y la rendición. Todo en menos tiempo del que tardas en ver un capítulo de tu serie favorita. Sucedió el 27 de agosto de 1896 y pasó a la historia como la Guerra Anglo-Zanzibariana. Tras la muerte del sultán pro-británico, su primo tomó el poder sin la aprobación del Imperio Británico. La respuesta fue un ultimátum. Abandona el palacio o enfrenta las consecuencias. El nuevo sultán se atrincheró con unos 2.800 hombres. Los británicos esperaron pacientemente, y a las 9 en punto de la mañana, cuando el plazo expiró, abrieron fuego. El bombardeo naval fue tan devastador, que tan solo 38 minutos después el palacio estaba en ruinas. La bandera del sultán fue derribada y la guerra había terminado. Es oficialmente la guerra más corta jamás registrada. 5. El rey que temía romperse en pedazos. El poder no te exime de las fragilidades de la mente, y el caso del rey Carlos VI de Francia es uno de los más extraños. A finales del siglo XIV, el monarca conocido como el Bien Amado comenzó a sufrir episodios psicóticos aterradores. El más famoso fue su delirio de cristal, una condición psicológica real en la que estaba convencido de que su cuerpo estaba hecho de vidrio. Aterrorizado ante la idea de poder quebrarse, prohibía que la gente lo tocara, se negaba a sentarse por miedo a que sus nalgas se hicieran añicos, e incluso mandó a que le cosieran varillas de hierro en la ropa para proteger su frágil estructura. Gobernó durante décadas entre momentos de lucidez y esta extraña locura, obligando a toda la corte francesa a adaptarse a la delicada realidad de su rey. 4. El ejército que se derrotó a sí mismo. En la noche del 21 de septiembre de 1788, ocurrió uno de los episodios más vergonzosos y absurdos de la historia militar. Un enorme ejército austriaco de 100.000 hombres acampaba cerca de la ciudad de Caransebeș, esperando al ejército otomano. Un grupo de exploradores de caballería, los húsares, cruzó un río y compró aguardiente a unos gitanos. Pronto un batallón de infantería los encontró y exigió su parte del alcohol. La discusión se convirtió en una pelea a gritos, y en medio de la borrachera y la tensión alguien realizó un disparo. En la oscuridad, los húsares huyeron hacia el campamento principal gritando. Alguien en medio de la confusión de idiomas del ejército multinacional gritó Tursi Tursi, que quería decir los turcos. El pánico fue total, los oficiales gritando Halt, Halt o Alto fueron malinterpretados por soldados que no hablaban alemán, quienes creyeron oír Alá. Pensando que era un ataque enemigo, las distintas unidades del ejército comenzaron a dispararse entre sí. La artillería abrió fuego contra su propia caballería, y durante horas el caos reinó. Cuando el ejército otomano llegó 2 días después, encontraron más de 1.000 soldados austriacos muertos y heridos, sin haber disparado una sola flecha. 3. El conquistador invicto. Hablemos de Alejandro Magno, una leyenda cuyo nombre es sinónimo de victoria. Este estratega macedonio lideró a sus ejércitos a través de 3 continentes, creando uno de los imperios más grandes de la antigüedad. Lo realmente increíble es que en más de una década de campañas militares y enfrentamientos constantes, desde Grecia hasta la India, jamás conoció la derrota en una batalla campal. Su genio táctico, demostrado desde que era un adolescente, y su capacidad para inspirar una lealtad feroz en sus hombres, lo convirtieron en una fuerza imparable que redefinió por completo las fronteras del mundo conocido. 2. Un caballo en el poder. Ahora viajemos a la antigua Roma, donde el emperador Calígula llevó la excentricidad a otro nivel. En un acto que dejó a toda la élite política con la boca abierta, decidió nombrar cónsul a su amado caballo Incitatus. No era un título cualquiera. Ser cónsul era uno de los cargos más altos y respetados de la República y del Imperio. Incluso se dice que el caballo tenía un establo de mármol y un pesebre de marfil. ¿Fue un acto de pura locura o una brillante y retorcida burla hacia un Senado que despreciaba profundamente? El debate sigue abierto,
pero la imagen de un caballo ocupando un puesto de poder sigue siendo uno de los episodios más bizarros de la historia. 1. La daga que cayó del cielo. En el puesto número 1, un tesoro que desafía toda lógica terrestre. Cuando la tumba del joven faraón Tutankamón fue descubierta en 1922, entre sus espectaculares ajuares se encontró una daga de hierro exquisitamente conservada junto a su momia. Durante décadas, su perfecto estado fue un misterio, ya que el trabajo del hierro era muy raro en esa época. Lo asombroso se confirmó con la tecnología moderna. Los análisis de su composición química revelaron una alta concentración de níquel y cobalto, una firma inconfundible del metal proveniente de un meteorito. Para los egipcios, los meteoritos eran fenómenos divinos y lo conocían como hierro del cielo. Imagina el poder simbólico de Tutankamón al poseer y ser enterrado con una hoja hecha literalmente con material de las estrellas. Al repasar estos 6 episodios, queda claro que la historia es mucho más que un simple registro de fechas, guerras y tratados. Es en esencia un gran teatro de las pasiones humanas, donde el poder absoluto actúa como un amplificador que magnifica cada rasgo de la personalidad, hasta llevarlo a extremos casi irreales. Hemos visto cómo la arrogancia de un emperador puede convertir a un caballo en una figura política, y cómo la fragilidad mental de un rey puede hacerle creer que está hecho de cristal, afectando el destino de toda una nación. Por otro lado, la incompetencia y el caos, tan humanos como la ambición, pueden llevar a un ejército de 100.000 hombres a aniquilarse a sí mismo antes de ver siquiera al enemigo. Mientras que el genio estratégico de un solo hombre como Alejandro puede llevarlo a conquistar el mundo conocido sin conocer la derrota. Estos relatos no son simples anécdotas o locuras aisladas. Son ventanas directas a la condición humana bajo la inmensa presión del poder. Nos demuestran que detrás de cada corona, de cada título y de cada imperio, había una persona. Una persona capaz de librar una guerra en 38 minutos por una cuestión de orgullo, o de atesorar un arma forjada con material de las estrellas como símbolo de su conexión con los dioses. Al final, estos hechos tan extraños no son la excepción a la regla histórica, sino la prueba más contundente de que la lógica humana, con toda su brillantez, sus miedos y sus absurdos, es la verdadera fuerza que ha escrito cada página de nuestro pasado. La historia nos enseña una lección fundamental. La corona y el título pueden elevar a una persona, pero jamás la despojan de su propia humanidad. Queda claro que el poder y la historia a menudo se entrelazan con lo increíble y lo misterioso. ¿Qué otro dato insólito de un personaje histórico te ha dejado sin palabras? ¿De estos 6 te ha parecido más impactante? Quiero leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó este viaje al pasado, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias. Nos vemos en la siguiente aventura.